¿Qué tal? Muy buenos días. La Escuela Libre de Derecho se representará al doctor Alejandro Reynoso. Él es director actualmente del mercado de capitales de Protejo Ebreker Casa de Bolsa y anteriormente fue director de estrategia de la Bolsa Mexicana de Valores, presidente de CONSAR, director de regulación bancaria del Banco de México y jefe de asesores al secretario de Hacienda. Académicamente es doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, economista por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y premio Banamex de Investigación Económica en 1990 y en 2005. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que realmente yo creo que se había dado por muerto en varias ocasiones. Hemos escuchado de las fibras probablemente desde hace unos 7 años. Y efectivamente fue más o menos hace 7 años que fue evolucionando el concepto de conectar fundamentalmente a los inversionistas institucionales y específicamente a las AFORES con el mercado de bienes raíces. En los últimos 20 años, en el fondo, el cambio quizá más importante del sistema financiero mexicano fue la reforma del sistema de pensiones. Empezó muy lentamente. Ustedes recuerdan, vamos a cumplir 20 años de la primera reforma, la reforma del 92, el SAR 92. Y en aquel entonces simplemente se estaban aportando de manera gradual el 2% de la nómina, al sistema de ahorro para el retiro. Entonces la acumulación de recursos en las AFORES era muy, muy lenta. En el 94 vino, digamos, la primera consolidación del sistema, unificando la parte de vivienda con la parte de ahorro. Y no fue sino hasta un par de años después que se integra completamente el sistema de ahorro para el retiro. A partir de entonces, las AFORES empezaron a incorporar dentro de sus patrimonios alrededor del 12,5% de la nómina. Cuando empiezas desde cero, pues no es nada. Hoy las AFORES tienen más o menos 140,000 millones de dólares en activos. Y probablemente hacia el final de la siguiente administración estaremos hablando de una cantidad probablemente el doble. Cuando uno se da cuenta de que existe alguien o algunos, que tienen la capacidad de decidir qué van a hacer con 300,000 millones de dólares, estamos hablando del núcleo probablemente más importante del sistema financiero mexicano. En adición, para entender al sistema financiero mexicano en su conjunto, desde el punto de vista de dónde está el dinero, es más o menos sencillo. El PIB de México es $1 trillion, ¿no? 1,000,000,000 de millones de dólares. Eso es la producción nacional y más o menos el ahorro acumulado nacional, el ahorro financiero nacional es la mitad de eso. Son 500,000 millones de dólares. Eso es lo que todos tenemos ahorrado en algún lado y de alguna forma. Lo tenemos en un banco, lo tenemos en una sociedad de inversión, está en alguna aseguradora o está en alguna AFORE. Si dividimos ese pie de los 500,000 millones de dólares disponibles para invertir en este país, la tercera parte está en las AFORES, la tercera parte está en el sistema, llamemos de sociedades de inversión e instrumentos de la banca y las casas de bolsa, y la otra tercera parte va a estar en aseguradoras, rentas vitalicias, fondos privados de pensiones, etc. Entonces, hace 10 años, cuando ya la reforma del sistema de seguridad social llevaba la mitad del camino que hasta ahora ha recorrido, empezó a surgir en las cabezas y en las mentes de algunas personas el potencial que existía de canalizar los recursos de las AFORES hacia infraestructura y bienes raíces. Otro número así que es más o menos fácil de recordar es de que en general la riqueza nacional, o sea, ya el acervo de bienes raíces que hay en un país, puede ser más o menos entre 3 y 4 veces su Producto Interno Bruto. Entonces, todos nosotros tenemos invertido desde un pequeño departamento o un terreno que no está construido hasta los grandes edificios. La suma de todo eso debe valer alrededor de 3 trillones de dólares.
el potencial, la cantidad de recursos, por un lado, inmovilizados en el sistema financiero mexicano y la posibilidad de crear riqueza por el otro lado, constituía un enorme reto conceptual. ¿Cómo construimos un caminito entre los inversionistas institucionales y el potencial de inversión nacional? Hace 10 años, esta pregunta, me voy a quitar el saco, empezamos a darnos cuenta de cuáles eran las dificultades o lo que teníamos que hacer para construir ese puente. Las Afores y sociedades de inversión y aseguradoras, fondos privados, afianzadoras, etc. En general, en una economía moderna, invierten a través de instrumentos listados. La ventaja de invertir a través de instrumentos listados es de que estos instrumentos están sujetos a ciertas restricciones que ustedes ubican y conocen, pero que tienen que ver fundamentalmente con dos cosas: con gobierno corporativo y revelación. La diferencia entre invertir en una empresa no listada o en un instrumento no listado tiene que ver precisamente con el control y con la manera en que se revela la información. Si una Afore quiere invertir en un edificio, bueno, primero, ni ellos son administradores de inmuebles, ni saben exactamente en dónde construirlo, ni saben exactamente cómo operarlo. Pueden invertir, o conceptualmente podrían invertir a través de una inmobiliaria, pero en ese sentido, si esta inmobiliaria no estaba listada, bueno, pues se iban a meter en un gran tema de gobierno corporativo, de control y de transparencia. El ahorro masivo, cuando estamos hablando de grandes volúmenes, tiene que ocurrir a través del mercado de capitales. Entonces, el primer punto de vista es, ok, estamos teniendo una masa creciente de ahorro nacional, y esa masa creciente que está invertida fundamentalmente en CETES y en bonos en este, tenemos que quitarla de estos instrumentos de bajo rendimiento, muy seguros, sí es cierto, pero de rendimiento bajo, y canalizarlos, por ejemplo, hacia infraestructura y bienes raíces. El punto de partida luego entonces era crear un vehículo listado. Aquí es donde empiezan a aparecer los grandes retos y el enorme, o sea, conceptualmente, académicamente, las fibras son algo sumamente interesante. Porque no solamente tienen aspectos netamente operativos, sino que tienen aspectos relacionados con el mercado de capitales, aspectos fiscales muy importantes, aspectos fiscales internacionales muy importantes, y todos esos temas fueron surgiendo a medida que empezamos a construir las fibras. El primer punto de partida, el punto donde esto empezó, fue fiscal. Y probablemente eso hizo que la gente se concentrara en las discusiones fiscales relativas a las fibras. Sin embargo, ahora sí que detrás de la cámara pasaban muchas otras cosas en muchos otros aspectos. Empecemos con el primer pasito. El primer paso se dio más o menos en 2001. 2001 se modifica, hay una modificación en la ley del impuesto sobre la renta, en donde se contemplaba la posibilidad de que una empresa pudiera hacer el sale and leaseback de sus inmuebles, y que esta operación de aportación a un fideicomiso no constituyera, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, un evento fiscal, una enajenación. Ese fue el punto inicial. Cuando esto sucede, bueno, además, interesante, todas las disposiciones relativas a estos fideicomisos inmobiliarios se ubicaron en una sección muy especial de la ley del impuesto sobre la renta. Se decidió ubicarla en la parte de estímulos fiscales. En lugar de asimilarla desde un principio a un instrumento listado, su origen, cuando empieza a germinar el concepto, lo hace como un vehículo no listado, simplemente un fideicomiso que recibiría inmuebles, que se los rentaría de regreso al aportante, que sería durante un plazo máximo de 10 años y que le permitiría al aportante hacer la operación de
venta y arrendamiento simultáneo, sin que esto detonara una enajenación. Bueno, no era entonces en el espíritu de lo que está dispuesto en el 109.26, en donde se contempla lo relativo a la exención del impuesto sobre la renta, las ganancias de capital de las empresas listadas en la bolsa. Las fibras surgieron entonces en el capítulo de estímulos fiscales. Y ahí las dos facilidades que se le dieron a las fibras fue, uno, que no hubiera enajenación al hacer la aportación del inmueble, y segundo, que el instrumento fuera transparente fiscalmente. Eso de entrada era ya un gran logro, pero era claramente insuficiente. En la primera ronda, digamos entre el 2001, 2002, 2003, empezaron a darse abusos. Era la clásica jugada de alguien que tenía un inmueble depreciado, lo aportaba a la fibra o al fideicomiso, revaluaba, generaba en consecuencia un crédito fiscal y lo aprovechaba. Este tipo de cosas eran, obviamente, no eran la intención de la reforma original. El segundo paso fue el hacer posible que fiscalmente las fibras fueran análogas, o los certificados que emitieran las fibras fueran análogos a acciones. En el siguiente sentido: aportaba un inmueble a una fibra, la fibra emitía certificados, los certificados podían colocarse entre el gran público inversionista y la enajenación de los certificados quedaba libre del impuesto sobre la renta. O sea, las ganancias de capital derivadas de la enajenación de estos instrumentos quedaban libres del impuesto sobre la renta, y por otro lado, el vehículo fiscal conservaba su transparencia. Es decir, la fibra, el fideicomiso, es un fideicomiso empresarial que, sin embargo, no es sujeto de la ley, no es sujeto del impuesto sobre la renta. ¿Por qué era importante esto? Una razón muy importante, y voy a usar el pizarrón. Y ya después, todo esto es historia, ya después entramos ya a la neta del planeta de lo que son las fibras. Pero desde el punto de vista de concepción, lo importante es que tuviéramos una fibra. Esta fibra emitía certificados. Estos certificados estaban en el público, pero el público podía ser tanto un público, persona física, como podrían ser también personas morales no contribuyentes. Entonces, obviamente la persona física tiene que pagar sus impuestos, pero si nosotros se lo dábamos a una Afore y la Afore no paga impuestos, si le cobrábamos el impuesto por acá, es decir, si el vehículo estaba grabado, entonces estábamos al final del día afectando a los beneficiarios finales, que supuestamente estaban invirtiendo a través de un mecanismo que está diseñado para diferir impuestos. En ese sentido, nosotros necesitábamos que, por un lado, las Afores disfrutaran de la exención y las personas físicas pagaran el impuesto. En consecuencia, el régimen fiscal que tenía que aplicar a esto debía ser muy parecido al de los bonos o valores gubernamentales. El valor gubernamental que tiene el Afore no paga impuestos, pero el valor gubernamental que tiene el individuo paga impuestos. Y en ese sentido, quien tiene que hacer la retención tiene que ser el intermediario. Entonces, la fórmula a través de la cual puede uno tener una sola serie, no 2 series, 3 series, como en las sociedades de inversión, una sola serie que pudiera negociarse entre Afores y personas físicas sin sesgo, gracias, requería que el vehículo no pagara impuestos. Entonces, la segunda ronda de reformas, que vino más o menos en el 2005, lo que dijo es: vamos a considerar primero que las fibras puedan estar listadas, que éstas emitan certificados, que estos certificados puedan negociarse libremente en un mercado secundario, y que la fibra sea transparente fiscalmente de tal suerte que las personas morales no contribuyentes no tengan incidencia fiscal, pero que las personas físicas lo tengan, o las personas morales contribuyentes, pero lo haga a través del mecanismo de retención de impuestos a nivel del intermediario.